Usted conmigo, si escucha, yo se lo puedo leer. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si pues habéis resucitado, si decís que sois cristianos, dice Pablo, buscad las cosas de arriba. Debemos de buscar el crecimiento espiritual continuamente. Cuando usted deja de crecer, hay un problema. Cuando usted se siente, ya he llegado a un nivel de madurez espiritual, hay un gran problema. Porque la palabra de Dios en Mateo nos dice que Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cuando usted se da cuenta y reconoce: no tengo nada, no importa qué tanto aprenda, qué tanto haga, todavía no soy aceptado por mí mismo. Necesito a Jesucristo. Necesito crecer en el camino que Jesucristo me enseñó. Y en este día vamos a continuar nuestro estudio en las disciplinas espirituales. La vez pasada, el domingo pasado, vimos el estudio de la palabra. Y este día vamos a estar viendo la oración y la alabanza y adoración. ¿Qué tan importantes son para el crecimiento? Ayer, sabe que yo soy malísimo para las fechas. Se lo he dicho anteriormente, ¿verdad? Soy malo para recordar fechas. Aún los cumpleaños de mis hijos se me olvidan. Mucho menos nuestro aniversario. Y ahora sí me metí en problemas, ¿verdad? Mucho más cuando se trata de nombres. Pero mi aniversario siempre se me olvida. Lo bueno es que no soy el único, sino que mi perfecta, idónea, mujer idónea que Dios me ha dado es igual. Así es que los dos estamos igual, no me siento mal. Y ayer fue nuestro aniversario, 17 años de casados. Para gloria de Dios, 17 años. Y no me recordé hasta casi a medianoche, después de haber estudiado, y que me acordé. Le dije: ¿sabes que hoy es nuestro aniversario? Me dijo: no, me dijo. Sí, le dije: ¿cómo se te pudo olvidar? Le dije. Pero cuando pienso, mis hermanos, en 17 años atrás, 16 años atrás, cuando ella me contactó a mí, yo no estaba buscando nada. Cuando ella me comenzó a hablar, y empezamos a platicar y empezamos a conocernos, yo dije: con esta muchacha no quiero ver nada, porque ahí se acabó mi vida. Y dicho y hecho, una vez la conocí, obviamente me enamoré de ella, y empezamos a conocernos, y de repente, yo me enlisto, me voy al ejército. Si me esperas, nos casamos. Y fue fiel, me esperó, y es por eso que ahora estamos unidos. Y desde entonces, mis hermanos, nuestro matrimonio ha pasado por sube y bajas. Hemos pasado lindos tiempos, hemos pasado tiempos difíciles, como cualquier otro matrimonio. Pero he llegado a entender que los tiempos más difíciles son los que nos han hecho madurar. Los tiempos donde hemos estado solos y no ha habido nadie más con quien compartir, es cuando nos acercamos más como pareja. Y como pareja nos acercamos más a Dios. Y la oración es eso en nuestra vida. Es una comunicación
entre Dios y el hombre. Jeremías 33:3 nos dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí, háblame a mí, ven a mí, habla conmigo y yo te responderé. Es una promesa de Dios. La oración es una comunicación entre Dios, es un momento de comunión con Dios, es un momento de adoración, es un momento de reconocer quién es Dios. Tristemente, habemos muchos que usamos la oración solo cuando tenemos emergencias. ¿Qué tan seguido llama usted a su doctor? Le llama cualquier día: hey doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Solo quiero saber cómo está. ¿Qué le dice su doctor? ¿Estás loco? ¿Tienes algo? ¿Tienes que venirme a ver? Ven a verme. Buscamos al doctor solo cuando necesitamos, ¿verdad? Solo cuando necesitamos, le llamamos, hacemos una cita, vamos a verlo. A veces tomamos la oración en esa capacidad. Solo cuando hay una necesidad, una emergencia, entonces vamos de rodillas a Dios y clamamos a Dios. Y Dios dice: no, hijo, clama a mí, ven todos los días, háblame todos los días y yo todos los días te voy a responder. No solo cuando tengas una emergencia, cuando tengas una necesidad. En el trabajo tenemos cada mes, cada 2 meses, me ponen en lo que le llamamos estar en guardia, ¿verdad? Y hay un teléfono en cada comando en el ejército, un teléfono rojo. Es el teléfono que todos despreciamos y todos nunca quieren que ese teléfono suene. Porque si ese teléfono suena, hay un problema, hay una crisis nacional, ¿verdad? Y si uno tiene que usar ese teléfono, uno se da cuenta de la importancia de esa llamada. Y a veces, mis hermanos, nuestra vida espiritual es así. Usamos la oración como un teléfono de emergencia. Debemos de hablar continuamente con Dios a través de la oración. Pero en este día no quiero venir y no quiero hacerlo sentir mal diciendo: ay, de verdad que yo no oro, me están hablando a mí. No, mis hermanos, quiero enseñarles el beneficio de la oración para que usted empiece a practicarlo. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de hombres de oración. Daniel capítulo 6 nos dice que Daniel oraba 3 veces al día. Abría su ventana y en público, abiertamente, él oraba. Aun cuando el rey Nabucodonosor dijo que no podían orar a ningún otro Dios más que a su imagen que él había hecho, Daniel oraba, continuaba su vida de oración junto con sus amigos. Mis hermanos, David en Salmo 55, versículo 16 al 17 dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Daniel oraba 3 veces, David oraba 3 veces. Pablo tenía una vida de oración aún estando en la cárcel. En Hechos 16 dice que a medianoche estaba Pablo y Silas orando y cantando himnos en la cárcel. ¿Qué dificultad hay que sea más difícil de estar encarcelado por el nombre de Jesucristo? Sin embargo, Pablo de rodillas en oración junto con su hermano Silas. Jesucristo mismo, el Hijo de Dios, oraba. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 42 nos dice: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegaron a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación.
Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra. Y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Alguna vez se ha puesto usted a imaginarse la oración de Jesucristo? Qué hermoso ha de haber sido escuchar orar a Jesucristo. Ahora, si es el Hijo de Dios, la oración de Jesucristo era una conversación de un hijo con un padre. Yo a veces me pongo a decir cuando hablo con mi padre, es una conversación de confianza, pero todavía con respeto de un hijo al padre. Y en Lucas capítulo 11 encontramos, dice la palabra de Dios en el versículo 2, que después que Jesús había orado, sus discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Enséñanos a orar como tú oras. Mis hermanos, cuando yo pienso en eso, digo: wow, hay hermanos que oran tan lindo. Una oración tan sencilla, pero una oración de fe. Una oración que mueve montañas. Y Jesús les enseña, les dice, podemos estudiar ese versículo, pero quiero que vayamos a la versión de Mateo. Está hablando de la misma ocasión, Mateo capítulo 6, versículo 5, y ahí es donde vamos a estar. Mateo 6, versículo 5. En primer lugar, nótese que lo que primero Jesús les enseña a los discípulos es cómo no orar. Los discípulos no sabían orar, y dice Romanos que nosotros no sabemos orar. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos audibles. Si usted es nuevo en la fe y a veces nos ponen a orar, ¿verdad? No nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? Porque no sabemos orar. Entonces debemos de aprender a orar. Porque orar es hablar con Dios. Y dice el versículo 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Lo primero que Jesús les dice es: no sean como los hipócritas, como los religiosos. ¿Sabe usted que los fariseos tenían una costumbre que a las 9 de la mañana, cuando todos salían a orar a las esquinas, ellos salían antes y a veces hasta se echaban polvo en la cara para pretender que estaban ayunando, que habían pasado días en ayuno y oración, e iban y se paraban enfrente todos y oraban muy articulosamente y audiblemente y se golpeaban el pecho. Y dice Jesús: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque ellos aman el orar en público, pero no por las razones correctas. Ellos lo hacen para vanagloria suya. Versículo 6. Así es de que, ¿cómo no orar como los hipócritas? Versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No creo en el ministerio de la oración pública, precisamente porque eso no es lo que Jesucristo mandó.
Él nos mandó a orar los unos por los otros. Y sí, intercedemos por ustedes, por nosotros, los domingos en la mañana o cuando usted me pide, oramos audiblemente. Pero el ministerio individual de la oración debe de ser en secreto. Cuando nadie lo sepa, cuando nadie está viendo, más que usted y Dios. Y muchas personas tristemente vienen a mí y me dicen, me han dicho, yo me levanto todos los días a las 3 de la mañana a orar y paso 3 horas en oración. Y una vez tuve que decirle, hermano, entonces, ¿por qué no mejor se levanta un poquito más tarde? Así no se me duerme en el servicio. Porque si es así, mejor duerma y se levanta un poquito más temprano y entonces ore. Mis hermanos, a veces no necesitamos compartir esto con nadie. Nuestra vida de oración debe de ser secreta, secreta. Una oración íntima con Dios. Lo que tu mano derecha hace, dice que no lo sepa tu izquierda. Nadie lo tiene que saber. Versículo 7. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Sabe que a mí me tomó, y voy a hablar de mí mismo, me tomó mucho tiempo el aprender a orar sencillamente, orar eficazmente, orar con fe. Y las repeticiones, vanas repeticiones, no son buenas. Y antes oraba, Señor, te agradezco, Señor, por lo que tú haces, Señor, porque eres bueno, Señor. Hasta que al fin aprendí y dije, Señor, no quiere que oremos así. Son repeticiones vanas, ¿verdad? Quiere que oremos con inteligencia, pero quiere que oremos con fe. El orar, mis hermanos, es algo sencillo, pero requiere aprenderse. Si yo voy con usted y le digo, hermano, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo ha estado, hermano? Gracias a Dios, hermano. Después de cada palabra le digo, hermano, ¿qué dice usted? ¿Qué le pasa a este? Algo se le anda salvando un tornillo, ¿verdad? Dios quiere que reconozcamos su grandeza sin usar repeticiones. Versículo 9, vosotros pues oraréis así. Y aquí va Jesucristo a enseñarnos cómo debemos de orar. Y en primer lugar, veo aquí 7 pasos de la oración, 7 características en la oración que Jesucristo les enseñó a sus discípulos. Una oración eficaz reconoce la soberanía de Dios, la santidad de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios, la provisión, el perdón y la providencia de Dios. Ahorita vamos a cubrir estos pasos. Versículo 9, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Una oración eficaz reconoce la soberanía de Dios. Reconoce que Dios es nuestro Padre y que Él está en el cielo como en la tierra. Su presencia está en todas partes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Reconoce la santidad de Dios. Padre, tú eres santo, tú eres apartado de todo mal. Yo vengo a ti. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Reconoce la gloria de Dios. Reconoce que el reino de Dios está en el cielo y está también en la tierra. Venga tu reino quiere decir
tu gloria descienda en este lugar. Reconoce el poder de Dios. Hágase tu voluntad. ¿Cuántas veces oramos por la voluntad de Dios, pero decimos, Señor, si es tu voluntad, que esto pase, pero lo que yo quiero es esto, ¿verdad? Pero lo que en realidad deseo es que tú me des esto. Si es tu voluntad, Padre, dame un carrito, ¿verdad?, que me pueda mover. Pero si es Mercedes, mucho más rápido, por favor, ¿verdad? Porque tengo que llegar rápido donde tengo que llegar. A veces oramos así: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tesalonicenses nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Es la voluntad de Dios. Que seamos santos, que seamos apartados del mal, apartados del mundo, apartados del pecado, apartados para Él. Esa es la voluntad de Dios. Una oración eficaz reconoce la provisión de Dios. El pan nuestro de cada día, dámoslo hoy. ¿Sabe que los animalitos, si usted le da un plato de comida, van ahí, ni siquiera le dicen gracias, ¿verdad? O se voltea el perrito y le dice gracias por la comida que me diste y empieza a comer? Pues los animalitos tienen una capacidad de entender. Y mis animalitos, los dos perritos que tenemos, yo oro antes que coman. Y ellos no comen hasta que yo digo amén. Mis hijos les hemos enseñado a orar por sus alimentos. Y aún Aarón, a sus 2 años, él pide orar y les hemos enseñado a orar. Pero a veces nosotros como adultos, ¿verdad?, estamos en público y, Señor, gracias por esos alimentos, lo que te dije, ya te lo digo hoy, amén. Porque nos da vergüenza. Nos da vergüenza de orar en público. ¿Por qué? Si es Dios el que nos ha dado los alimentos, ¿no debemos de darle gracias? ¿O nos volvemos como los animalitos, que ni siquiera nos acordamos en agradecerle? Una oración eficaz reconoce el perdón de Dios. Y perdónanos nuestras deudas. Ahora Lucas capítulo 11 dice, perdónanos nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Una deuda es una ofensa ante alguien. Es por eso que el hombre no puede pagar su deuda delante de Dios, no puede pagar su pecado delante de Dios. Necesita que esa deuda, ese pecado, se pague con sangre. Y es por eso que Jesucristo era el único que podía pagar esa deuda. Porque aún nuestra sangre no era buena para pagar esa deuda, para cancelar esa deuda. Perdónanos nuestras deudas, nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Ahora la pregunta es, ¿cómo perdonamos? ¿Estamos perdonando? Porque si usted ora y le dice a Dios, perdóname así como yo perdono a mi esposa, si yo a cada rato estoy peleando con mi esposa y no hay perdón, ¿qué le estoy pidiendo a Dios? No me perdones. Así como yo no perdono a mi esposa, no me perdones. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Y vamos a ver enseguida que Jesús se encarga de darnos unas instrucciones muy importantes en cuanto al perdón.
Una oración eficaz reconoce la providencia de Dios y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, no podemos caer en el error de pensar que Dios nos manda tentaciones, porque dice la palabra de Dios que la tentación, cualquier hombre que sea tentado, no diga que la tentación viene de Dios, porque Dios no puede ser tentado. El hombre es tentado cuando por sus propias concupiscencias, dice, por su propio deseo, cae en la tentación. Pero Dios permite la tentación a veces. Si estudiamos el libro de Job, dice la palabra de Dios que Satanás estaba enfrente de Dios y le dijo, ¿has considerado a Job? Le dijo Dios a Satanás, que no hay otro hombre como él, fiel, santo, perfecto delante de Dios. Y Satanás le dijo, sí, que lo has bendecido. Quítale todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti. Ya conocemos la historia, ¿verdad? Y Dios le dijo, todo lo que tienes está en tus manos, excepto no toques su alma. Y el diablo sale, patas, ¿para qué te quiero? ¿Verdad? Va corriendo y llega con Job y destruye todo lo que Job tiene en un instante. La vida de Job cambia. Dios lo permitió. Y a consecuencia de eso, Job conoció a Dios de una manera que aún no lo había conocido. Al final del libro, Job reconoce que era pecador y que Dios sigue siendo soberano. Versículo 14. Y aquí está, donde Jesús habla del perdón. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Una pregunta. ¿Le han ofendido a usted anteriormente? ¿Le han hecho algo que le ha herido y usted dice, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Yo tuve que humillarme esta semana. Yo tuve que pedirle perdón al Señor. Porque han habido gente, personas que me han herido, nos han herido, y digo, Señor, perdóname porque no las he perdonado. Porque no las he perdonado. Y Jesús dice, si no perdonáis a los que nos ofenden, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y mis hermanos, yo públicamente quiero pedirles perdón. Si alguna vez he dicho algo que los ha ofendido, si alguna vez usted ha sentido que los he atacado, perdóneme. Soy un hombre inútil, se los he dicho, y no quiero usar eso como excusa. Pero a veces la palabra de Dios es dura, es viva y es eficaz. Y créame que yo no vengo aquí a buscar a alguien y a darle de leñazos. No. Oro constantemente y le digo, Señor, refrena mi lengua. Refrena mi lengua, que no salga nada que sea mío, que sea tuyo. Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Se ha cortado el dedo alguna vez usted? ¿Le gusta cortarse? Duele, ¿verdad? Duele. Así es la palabra de Dios. Penetra hasta partir el alma y las coyunturas. Nos dice Hebreos. Pero mis hermanos, si yo los he ofendido, perdónenme. Perdónenme. Pero no puedo pedir perdón por lo que la palabra de Dios nos enseña. Y si usted tiene algo contra su hermano, contra su hermana en este día, y no
no ha perdonado, tiene que perdonar hoy mismo. Si usted tiene algo contra sus padres, contra sus hijos, contra sus hermanos, contra sus hermanas, estoy hablando literalmente de su familia, contra su familia, contra sus vecinos, contra sus amigos, contra sus colaboradores de trabajo, tiene que perdonar en este día. Porque mientras no perdonemos, nuestra oración no es escuchada. Y nuestra adoración y alabanza no es verdadera. Pasamos al siguiente punto y estoy enterado del tiempo. Uno de estos días ya no van a ver ese reloj ahí atrás. Juan capítulo 4. Jesucristo está con la mujer samaritana y le dice, la mujer, ustedes dicen que aquí en este monte es donde se debe de adorar, y nosotros decimos que en el monte de Jacob, perdón. Y Jesús le dijo, mujer, te digo que la hora viene cuando ni en este monte, ni aquí ni allá, van a adorar. Y le dice, Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y hay un pasaje hermoso que me encanta, es uno de mis pasajes favoritos en cuanto a la adoración. Se encuentra en el libro de Lucas. Yo sé que a cada rato les digo eso, ¿verdad? Es uno de mis pasajes favoritos. Hay tantos pasajes tan hermosos, pero en cuanto a la adoración, este pasaje me quebranta cada vez. Versículo 36, Lucas 7:36. La adoración y alabanza verdadera es una adoración que transforma. Versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad, una mujer cualquiera, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Una adoración que transforma es una adoración que se enfoca en Cristo. Gracias. Una adoración que se enfoca en Cristo. Esta mujer tenía el corazón pesado. Sabía que no era aceptada por la sociedad. Sabía que era pecadora. Pero no le importó. Aunque todos la juzgaran, aunque todos la vieran entrar a la casa, llegó y se postró a los pies de Cristo. Y fijado los ojos nada más en los pies de Cristo, empezó a llorar y a limpiar los pies de Cristo. Y con su pelo, que se consideraba la honradez de la mujer, ella dijo, ya nada importa. Empezó a limpiar los pies y a besar los pies de Cristo. Adoración en espíritu y en verdad transforma. Se enfoca en Cristo. Se quebranta, empezó a llorar. Se humilla, comenzó a lavar los pies. Es una adoración que liberta. Cuando Jesús la vio, Él conoció su corazón inmediatamente y sabía que ella necesitaba perdón. Versículo 39 dice, cuando vio
esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, y uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. ¿Sabe que me he preguntado? ¿Será que hemos olvidado cuánto se nos ha perdonado? ¿Será que hemos olvidado que también somos pecadores? Entramos y ni siquiera nos preocupamos de sentarnos y venir y agradecerle al Señor porque estamos aquí. No preparamos nuestro corazón antes de venir. La mesa está servida. Los elementos están frente a nosotros. Jesús está a la mesa. Pero usted puede ser hoy como el fariseo, o puede ser como la mujer. Puede traer sus dolores, sus tristezas, su pecado, su perdón a los pies de Cristo. Puede salir con ellos una vez más. Pero no podemos gozar de este momento sin haber perdonado, sin haber restablecido nuestra relación con Dios. Nuestra oración, nuestra adoración y nuestra alabanza van a cambiar cuando nuestro corazón